23 de la noche, 18 minutos. Ciudad de Buenos Aires, en cuarentenados todavía. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 106, que además es el capítulo número 7 de Carmín. Así que quédense ahí si quieren escuchar un poco cómo mi corazón se abre en esta oportunidad. Voy a tomar un segundo para agradecer a la gente que empezó a ver esto hace poco. Muchas gracias por encontrar este contenido valioso y por suscribirse si se suscribieron y por compartirlo y demás. Y a los que todavía no se suscribieron y todavía a los que no lo están compartiendo, les pido que se suscriban. Ahí abajo tienen el botoncito, los que lo están viendo por YouTube. Es mucho más fácil si lo están escuchando en audio. Pero, si son nuevos, no saben que cada 15 capítulos, más o menos, no, cada 15 capítulos más o menos no, cada 15 capítulos, el siguiente hacemos aquí una versión de sinceramiento, de apertura del alma, de apertura del corazón con diferentes cosas que me pasan a mí. Y aprovechamos para no hablar de cuestiones que quizás son un poquito más teóricas o quizás un poquito más técnicas, más apoyadas en la evidencia y la realidad. Y en el día de la fecha, inevitablemente, vamos a hablar un poquito acerca de lo que me pasa con la cuarentena. Que no son en realidad tantas cosas. Tiene 4 focos centrales lo que me pasa con la cuarentena y quería compartirlos con ustedes. Para quienes estén escuchando esto de otro lado, sepan que en Argentina estamos viviendo una reclusión, no es una reclusión, pero es un quedarse en casa muy estimulado por parte de las autoridades, bastante forzoso para la mayoría de nosotros, en donde además hay muchísimas actividades que no están permitidas, con lo cual un grueso importante de la población urbana está sin trabajar en este momento, sin ir a su lugar de trabajo o sin poder abrir sus locales comerciales. Y eso en una ciudad tan grande como Buenos Aires, una ciudad que tiene 3 millones de habitantes en el núcleo de la ciudad, pero con sus alrededores es una ciudad de más de 17 millones de habitantes, conforma un escenario medio raro. Ver pasar a los colectivos vacíos es un escenario medio raro. Que cuando estás por cruzar cierta avenida en la ciudad te pidan una autorización tramitada por internet probando que tu movimiento es necesario, es bastante raro. No raro necesariamente para nuestras idiosincrasias latinoamericanas que hemos lidiado tantas veces con estados más bien restrictivos desde el punto de vista de la libertad. Pero en el siglo XXI, cuando la última dictadura en términos de gobierno desapareció de Latinoamérica en los 90s, nos suena decididamente como una particularidad que incomoda mucho. Quienes somos jóvenes quizás lo vivimos por primera vez y pensamos lo incómodo que podrían ser otras instancias. Quienes son un poco... Quienes cuentan un par más de canas que nosotros lo ven como un espacio completamente distinto, obviamente, a lo forzoso de un régimen militar, pero a la vez raramente, extrañamente similar. Y se dicen cosas que quizás no están del todo justificadas, porque los gobiernos no dejan de ser democráticos por intentar implementar medidas que cuiden la salud de sus habitantes. Siguen siendo de gobiernos democráticamente electos. Aquellos que están, como en el caso de Argentina, forzando un parate económico y social importante, como también los que no, como los que no lo fuerzan. Ambos dos gobiernos, ninguno de los dos, deja de ser un gobierno democrático. Y con gobierno democrático quiero decir elegido por el voto de sus ciudadanos.
Entonces mi reflexión en cuarentena, que tuvo mucho tiempo porque en Argentina vamos por el día como 115 ya de esto, está basada en 4 puntos que quería contarles a ustedes. El primer punto tiene que ver con el miedo a la muerte y a lo desconocido. A lo desconocido en general, pero a la muerte en particular porque es lo que aparece ahí cerquita. No todos tienen, por supuesto, la misma relación con el miedo, ni todos tienen la misma preocupación respecto de la muerte, porque, y en particular en este caso, no a todos nos pega. Por ejemplo, esto no es algo que aparentemente, esta situación pandémica particular no es algo que aparentemente afecte a los niños y a los menores de cierta edad. O por lo menos no que los afecte naturalmente. Y eso, digamos... Bueno, en primera instancia hay un origen de todo esto que a mí me parece bastante loable, porque la cuarentena no es algo intuitivo. Cuarentena en principio tiene que ver con 40 días. Esta sería nuestra tercera cuarentena, digamos, enganchada, si fuese ese el valor. Cuarentena viene, lo pueden buscar, es una historia muy linda. En tiempos de la peste bubónica en Venecia armaron un hospital en una isla específicamente para el tratamiento y recuperación de enfermos de la peste. Y de ahí viene el término cuarentena, del tiempo que hacía falta que estén ahí adentro y pudieran sanarse las personas para poder volver al continente. El hospital, si buscan las fotos, la isla se llama Lazaretto Vecchio. Y si buscan las fotos van a ver que el hospital tomó toda la isla. Cosa bastante común en esa zona de Italia. Pero lo que quiero decir con esto es, hubo un momento en el que alguien dijo, tenemos que hacer algo con esto, y se hizo algo con eso. Y creo que ahí está mi mayor pesar o mi mayor incomodidad. Yo creo que esta situación nos encuentra en un default técnico filosófico. No hemos hecho nada desde mediados del 1400 a esta parte para tomarnos esto filosóficamente diferente. Y creo que esa va a ser una gran culpa de nuestra generación, mirando para adelante. Va a ser una de las grandes irresponsabilidades junto con la ambiental. Porque realmente estábamos viviendo un tiempo de fiesta que terminó abruptamente con un accidente. Y cuando tengamos tiempo de pensar para atrás, nos vamos a dar cuenta que ese accidente... No solo hubo gente que dijo que podía pasar, sino que la mayor parte de nosotros estuvimos negándolo como posibilidad todo el tiempo. Y eso hace que no estemos preparados filosóficamente. No sabemos qué hacer. No sabemos en este momento cuál es la decisión que nos sienta como moral o como cómoda. Lo que me lleva a mi segundo punto, que es, soy muy adverso a aprovechar que no me está pasando a mí para tomar una postura. Me parece que no vale. Y también soy muy adverso a aprovechar a que me está pasando a mí para tomar una postura. Me parece que ambas situaciones son poco productivas. Voy a explicar lo que quiero decir. Como yo podría, como no tengo a nadie en situación particular de riesgo, gente con problemas respiratorios o mayores de edad o personas que estén muy vulnerables a esta condición que se genera en la pandemia del COVID-19 este año, 2020, yo podría pensar, bueno, que esa gente se quede en su casa. Yo salgo a la calle. Total, no me está pasando a mí. Y eso no es positivo. Y tampoco es positivo ponerse del otro lado, y eso sí me sale fácil, ponerse del otro lado y decir, no, pero esto me está pasando a mí. Entonces, todos quédense quietos porque a mí me podría pasar algo. O a los míos les podría pasar algo. O al grupo al que yo pertenezco le podría pasar algo. Ese algo es, me podría morir. Y esa cuestión a mí
se me hace un tanto mezquina. No me gusta ponerme en ese lugar. Pero como no tenemos un aparato filosófico para responder, terminamos deteniéndonos. Terminamos criticando o opinando, condenando, sin herramientas. Yo conté en algún momento en uno de estos capítulos que a mí me entrenaron, mi formación inicial fue como científico. Y como científico una de las cosas que más tenés que hacer es intentar encontrar soporte para tus conclusiones y dudar de las cosas que tienen un asidero más bien lábil. Y hoy no tenemos soporte para nada. Y todos los asideros son completamente paja. O sea, no se puede parar uno ahí arriba. No hay conclusiones reales. Nos agarró en default. No tenemos de dónde agarrarnos. Pretender que alguien sabe lo que hay que hacer, es una cuestión infantil, preocupante de infantil. Que alguien diga, no, esta es la vía y estamos seguros de esto, es infantil. No dar un espacio a la duda, hacer falsa empatía. Bueno, eso es un poco sociópata también. Y a mí ninguna de esas posturas me gusta. Pero no puedo evitar, y acá viene mi tercer punto que me genera todo esto, no puedo evitar pensar en una de las cosas que yo estoy menos dispuesto a negociar, que es mi libertad. La libertad de hacer lo que yo quiera. Yo soy bastante, si se quiere, extremo en estas cosas. Lo que quiero decir con esto es, yo considero que yo cumplo las normas de la sociedad porque fundamentalmente yo quiero participar de la sociedad que tiene esas normas. Yo no cumplo la ley porque estoy por debajo de ella. Yo estoy por encima de la ley, pero lo que más quiero es participar de la sociedad que tiene esas leyes. Por lo tanto, las cumplo. La sociedad tiene normas y como yo quiero participar de la sociedad, las cumplo. De la misma manera me quedo en mi casa ahora, que vivo en un país en donde el Estado, con su aparato de recomendación y de fuerza, nos pide que nos quedemos en casa. Pero no me gusta. Realmente no me gusta. Llamé a un amigo, abogado de aquí, de la ciudad, hace unas semanas y pregunté un poco en chiste, un poco en serio, ¿qué se podía hacer verdaderamente desde el punto de vista legal? ¿O cuáles podrían ser las consecuencias de ser desobediente desde el punto de vista legal? Y es un agujero, es un pozo, es una ratonera muy profunda, muy oscura, muy inasible. Porque, pero me meto en esa ratonera porque realmente no me gusta. No me gusta que me digan, no podés salir. No me gusta que me digan, no, nada de lo que estás acostumbrado en tu vida sigue valiendo. Obvio, esto podría ser una cuestión mucho más extrema. Esto también me pasa. En situaciones mucho más extremas, como por ejemplo podría ser un conflicto bélico, todo eso viene dado y no hay tanta discusión. Y creo yo que nunca estuve en un conflicto bélico ni de cerca. Creo yo, mucho de lo que en esos casos se vuelve norma tiene que ver con la tangibilidad de la consecuencia. Si se quiere, tiene que ver con lo repasado y repisado que está el andamiaje filosófico que hay para lidiar con un conflicto bélico, que no es el caso en este evento, de la pandemia. La última cosa que me pasa con la pandemia y que quería contarles tiene que ver con el ecosistema en el que estamos metidos.
La mayoría de nosotros vivimos en una ciudad, la mayoría de nosotros vivimos en una ciudad grande, la mayoría de la humanidad vive en una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Creo, no quiero decir un número que no es, pero es abrumadora la cantidad de gente que vive en una ciudad de más de 100.000 habitantes. Está muy cercano a la totalidad. Y quienes vivimos en una ciudad participamos de una dinámica que es, a todas vistas, una dinámica de servicios económicos superfluos. Superfluos no porque no sean necesarios, pero no son habilitantes. El peluquero que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, el profesor de guitarra, la ingeniera en telecomunicaciones, una enfermera que hace masajes en un consultorio, son servicios superfluos, no son servicios que sean habilitantes. No al estilo de, por ejemplo, abrir la canilla y que salga agua. Quienes vivimos en una ciudad, si abrimos la canilla y no sale agua, vamos a vivir una situación de implosión. Porque, digamos, estamos preparados para vivir en una ciudad en tanto y en cuanto haya agua. Necesitamos que haya flujo hacia las ciudades de comida. Somos, los seres humanos, todos somos máquinas que hacen solo dos cosas para poder llegar al día siguiente: quemar combustible e ingerir calorías. Si esas dos cosas suceden, nosotros al día siguiente llegamos. Pongamos por caso que también tenemos que tomar agua, pero en muchos casos en la ingesta de calorías el agua ya viene, con lo cual la posibilidad de deshidratación es baja. Y entonces esta situación pandémica nos hace pensar este quedarnos en casa, este desaparecer de todos nuestros roles y de nuestras costumbres, de las cosas que nos dan placer, de las cosas que nos hacen planificar. Yo conozco gente de primera mano que vive planificando sus próximas vacaciones y no sé qué están haciendo ahora. No sé en qué vacaciones del estilo de me tomo un avión y voy a recorrer un lugar que queda a más de 10.000 kilómetros de mi casa. Es un gran momento para pensar qué parte del ecosistema somos y si estamos tranquilos, contentos o conformes con ser ese engranaje que somos en realidad, el tipo de valor que agregamos. Y ahí viene la premisa del podcast al final de todo esto. Quienes están cosechando en este momento soja, trigo, maíz en el campo, quienes están alimentando a las vacas que luego se transforman en las hamburguesas que comemos, tienen una responsabilidad bastante distinta que aquellos que liquidan sueldos en una empresa de transporte. En términos de habilitación, quiero decir. Pero no quita la conformación, si se quiere, de décadas que fuimos construyendo, que nos hace ser lo que somos. Está bien, es cierto. Podemos parar el capitalismo mañana. Lo paramos, lo hemos demostrado. Se para el capitalismo. Pero eso nos quita un poco de esencia. Nos quita un poco de espíritu, nos quita un poco de alma. El sistema, si quieren, no le pongan ese nombre, pónganle globalismo. El sistema global en el que estamos metidos se fue construyendo con el tiempo. Y cualquier medida de este estilo que intenta darle un hachazo y nos propone todo el tiempo, pensar en una nueva normalidad en donde todo lo del pasado tiene que ser repensado, nos ataca el ánimo y el humor de una forma muy especial. Ahí yo consumo un timeline de Facebook bastante ecléctico y tengo muchos contactos muy liberales, libertarios podríamos decir.
Y tengo también en el mismo timeline personas que comparten ideas o retóricas que vienen de una concepción un poco más utópica, un poco más, mucho más utópica, mucho más socialista, mucho más de el cuidarnos entre todos con un ideal común. Y esa es la parte final, digamos, de todo esto. El ecosistema en el que vivimos es el que es, y si queremos cambiarlo, hay que trabajar de a poquito. Ciertamente, un hachazo, un meteorito como el que nos hemos autoinfligido, porque no nos olvidemos de eso, esto nos lo hemos autoinfligido, un meteorito como este ciertamente ayuda a repensar los ecosistemas. Pero el ecosistema no tiene hoy un espacio con un andamiaje filosófico sólido. Es un debe. No lo tenemos. No tenemos esto que no existe, esto que nos proponen acerca del bien común. Tal concepto no es común, no es común a todos. Tenemos distintas ópticas acerca del bien común. Hay una película hermosa que se llama K-Pax. Es una remake, o por lo menos es una oda a una película argentina que se llama Un hombre mirando al sudeste. Y hay un momento en esa película en donde el protagonista le pregunta a su psiquiatra, le dice, ¿para qué crees leyes que te digan lo que está bien y lo que está mal? Si todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Sí. Lo que pasa es que hoy ese bien y mal está perdido. Está perdido en el ecosistema que hemos construido. Ecosistema que yo disfruto muchísimo, digo, el anterior. Y eso es fenomenalmente incómodo. No tiene conclusión, obviamente, como todos los carmines, este capítulo. Es simplemente una apertura de corazón. Es un ejercicio que a mí me gustó hacer, además de sintetizar las cosas que me están pasando en este tiempo obligatorio de introspección. Así que no puedo cerrar en una nota más alegre. Tenemos pandemia. La pandemia ha producido este cataclismo social, económico, global. Y ahora hay que seguir trabajando. No digo trabajando de trabajo, sino seguir intentando. Seguir poniéndole energía. Ayer mi mujer me hablaba acerca del trabajo y de lo que significa. Y a mí me sirve mucho la interpretación ingenieril en ese momento. Porque el trabajo es energía. Es potencia por tiempo. Hacer trabajo no necesariamente significa generar un cambio de estado. Yo puedo arrastrar una caja gigante durante 400 metros y terminar con la caja en el mismo lugar en el que estaba. Sin ningún cambio. Eso no quiere decir que no haya trabajado. Bueno, este es otro tipo de trabajo. Es un trabajo que, por lo menos yo tengo la esperanza de que sea activo, positivo, que genere cambios. Y si esto a ustedes les despierta alguna idea, quieren compartirla, me la quieren comentar, estoy siempre más que contento de recibir sus emails, sus comentarios y todas las interacciones que saben que pueden tener conmigo a través de las redes sociales, mi blog y los canales de comunicación comunes. Así que, sin más, los dejo. A partir del próximo capítulo vamos a tener 15 capítulos más hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con el agregado de valor y cómo innovar y demás. Así que nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!